Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, muy buen día. Como siempre, les deseo lo mejor y les mando un saludito de codito. Bien chicos, el día de hoy tenemos que iniciar un nuevo proyecto. Continuamos con nuestras clases a distancia, aprendiendo desde casa y bueno, pues tenemos que seguir trabajando en español. Hoy comenzamos el proyecto número 11 que lleva por nombre Las palabras de los dioses, náhuatl, mije, mixteco, zapoteco y otros más. El ámbito al que pertenece nuestro proyecto es el de participación social y la práctica social del lenguaje es reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Solo tenemos un aprendizaje esperado para este proyecto, el cual es investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. ¿Quién va a realizar esto? Bueno, pues ustedes, para que puedan alcanzar el aprendizaje esperado y aprendamos muchas cosas de este tema que realmente está muy interesante. ¿Sale? Recuerden que con esta información tenemos que hacer con toda esta información la portada de nuestro proyecto en la libreta. Esa sería la actividad número 1, ¿vale? Y bueno, una vez que tengan ya la portada del proyecto, vamos a iniciar nuestra clase. Y como es ya costumbre, tenemos que activar nuestros conocimientos previos a través de unas preguntas generadoras. Actividad 2. Preguntas generadoras. Indicaciones, chicos y chicas. Responde las siguientes preguntas generadoras en la libreta para activar conocimientos previos. Primera pregunta generadora. Además del español, ¿qué otras lenguas conoces que se hablan en México? Pregunta número 2. ¿Conoces alguna lengua originaria o indígena que se hable en la región o en la localidad donde tú vives? Pregunta número 3. ¿Alguno de tus familiares habla alguna lengua indígena? Pregunta número 4. ¿Qué palabras conoces que hablamos en español pero que tienen origen indígena? Menciona 5 palabras. Y pregunta número 5 y última. ¿De qué forma crees que podemos conservar las lenguas y tradiciones indígenas? Después de haber respondido sus preguntas generadoras y de poder activar estos aprendizajes previos, es momento ya de iniciar nuestra clase. Entonces, bien, pues vamos a ocupar el pizarrón, ¿vale? Recuerden que todos los apuntes que hagamos en la libreta, incluyendo las preguntas generadoras, siempre deben de llevar fecha completa. Debemos mencionar el lugar, debemos mencionar el día, el mes y el año. Yo solamente voy a hacerles aquí un recordatorio de la fecha, porque como ustedes trabajan durante varios días de la semana, ponerles una fecha exacta no es muy adecuado, ¿sale? Bueno, les voy a empezar a explicar acerca de qué son los pueblos originales o los pueblos indígenas. Y quiero contarles que estos pueblos son aquellos que ya existían antes de la llegada de los españoles. Pregúntense, ¿cuándo llegan los españoles a México para empezar a conquistarnos? Llegan un 8 de noviembre de 1519. Quiere decir que este año, en el 2020, ahora que lleguemos al 8 de noviembre, se van a cumplir ya 501 años desde que los españoles llegaron a lo que hoy se conoce como México. Anteriormente solo se le conocía como la zona de Anáhuac o el Valle de Anáhuac. Vamos a anotar eso porque es importante. Fíjense que al contarles yo esto, como clase de español, ya estamos también trabajando contenidos de historia, porque el español y la historia van de la mano, ¿sale? Voy a anotar esto que les comenté. Los españoles llegan a Anáhuac, que ese era el nombre correcto para los pueblos originarios, no le llamaban México. Llega un 8 de noviembre de 1519. Y dijimos que este año se cumplen 501 años desde que llegaron, ¿sale? Y bueno, cuando los españoles llegan, se dan cuenta que toda la zona de México, la que hoy conocemos como México, estaba habitada por pueblos y que estos pueblos habían desarrollado muchas costumbres, tradiciones y formas lingüísticas para poderse comunicar, es decir, tenían sus propios lenguajes.
y los lenguajes variaban, porque en la zona centro de México, donde habitaban los mexicas, se hablaba el náhuatl. Pero, por ejemplo, en la zona de Oaxaca se hablaba, donde está la zona de Monte Albán, se hablaba el zapoteco. En la zona de Mitla, de Monte Albán, ¿sale? Por ejemplo, también en la zona norte de Puebla, colindando con Hidalgo, con Veracruz, también se habla el totonaco o se habla el otomí. Y más, si nos vamos más al norte, bueno, pues se habla también el purépecha, el rarámuri, o en Nayarit, que se habla el cora. Entonces, cada pueblo tenía su propio lenguaje y era increíble, eran bilingües todas estas personas, porque para poderse comunicar entre pueblos, pues tenían que aprenderse varios lenguajes. Una persona podría dominar incluso hasta de 7 a 10 tipos de lenguajes para poder hacer negocios con otros pueblos, ¿vale? Bueno, por eso se le conoce pueblos originarios, porque son los pueblos más representativos y más antiguos de México. Recuerden que los españoles llegan en 1519 y hasta 1521, para ser exacto, el 13 de agosto, bueno, los españoles terminan ya conquistándonos. Voy a anotarlo acá, 13 de agosto, ¿sale? De 1521. Quiere decir que el próximo año vamos a cumplir 500 años ya de la conquista. Y desde 1521 hasta el año de 1821, el 27 de septiembre, bueno, pues que se declara México independiente, si hacen cuentas, pasan 300 años, mientras nosotros fuimos esclavos y fuimos dominados por los españoles. Durante todo ese tiempo, durante esos 300 años, pues la cultura que nosotros teníamos fue masacrada, acabaron con templos, destruyeron muchas ciudades prehispánicas y se construyeron las nuevas ciudades que ahora conocemos, como la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Cholula. Cholula es un claro ejemplo de que ahí se encuentra el basamento cultural más grande del mundo, incluso más grande que las pirámides de Giza en Egipto, y que justamente a unas cuadras inicia la ciudad colonial, la ciudad construida por los españoles, ¿sale? Y bueno, pues algunas de estas lenguas, después de 500 años de conquista, todavía se conservan. Sin embargo, con el avanzar del tiempo y de los años, se van perdiendo. Porque ahora las y los jóvenes, las y los niños, ya no quieren aprender estas lenguas originarias. Y si me permiten decirlo, la verdad es que es espectacular. Es grandioso que alguien sepa hablar algún tipo de lengua indígena. ¿Por qué? Porque realmente es la esencia de nuestros pueblos mexicanos. Y pues me atrevería a decirles, chicos, que lamentablemente, aunque nosotros somos mexicanos, porque somos hijos de padres y madres mexicanos y nacidos en México, pues lamentablemente hablamos un lenguaje que no es de nosotros. El español que hablamos no nos corresponde. Nosotros deberíamos estar hablando otro tipo de lenguas, dependiendo de lugares donde vivieron o de donde nacieron. Por ejemplo, si ustedes nacieron allá en Tehuacán, pues allá en Tehuacán lo que se habla es el mixteco y el popoloca. Entonces a lo mejor hablarían alguna de estas lenguas. Y está interesante y la verdad está increíble que las hablaran. A muchos chicos les apena hacerlo, pero realmente no saben lo maravilloso que es. ¿Por qué? Porque realmente se puede decir que ustedes, los que hablan algún tipo de lengua indígena, son verdaderamente mexicanos. ¿Por qué? Porque es tanto así que dominan la lengua originaria. Realmente estas lenguas tienen miles de años desde que se inventaron. El español también es una lengua antigua, pero que se fue modificando también por presencia de los árabes, del latín, etcétera, ¿sale? Entonces realmente es fabuloso que ustedes o alguno de sus familiares hable algún tipo de lengua indígena. Por eso se le considera lenguas originarias. En México actualmente existen 69 tipos de lenguas indígenas. Es decir, hay 69 pueblos indígenas que todavía las conservan, junto con sus tradiciones y sus costumbres. Sin embargo, chicos, como les dije, con el avanzar del tiempo, menos personas las hablan, porque los jóvenes y los niños ya no las quieren aprender.
Y va a llegar un momento en el que muchas lenguas van a desaparecer completamente. Y bueno, pues llegarán al fin, a la muerte de la lengua, después de 2000 o después de 1500, de 1000 años de existencia. De alguna manera tenemos que promover que se sigan hablando, porque es bonito, es interesante. Sé muy bien que todos queremos aprender inglés o queremos aprender otro idioma, por ejemplo, francés o italiano o alemán o chino. Pero también saber de nuestra cultura y dominar una lengua indígena es increíble, porque requiere de muchas capacidades mentales y de muchas habilidades lingüísticas. Así que los invito a seguir conservando estas lenguas que seguramente alguno de sus familiares todavía domina, su abuelo, abuela, tío o incluso sus padres. Pregúntenles si saben o si tuvieron familiares que las conocieran, ¿sale? Y bueno, les voy a comentar que las lenguas indígenas actualmente están protegidas por una serie de leyes y también de instituciones, de organizaciones que se encargan todavía de conservar, de fomentar estas lenguas indígenas. Sin embargo, hay algunas que actualmente en el 2020 tienen menos de 100 personas que las hablan. Quiero decir que cuando esas personas mueran, también morirá la lengua, también ese lenguaje va a desaparecer. Y la verdad es preocupante, porque se perderá una lengua que ha vivido durante miles de años, que ya no se desea aprender, que ya nadie las quiere aprender, y que poco a poco nos van globalizando en otro tipo de cultura. Entonces la verdad que es triste, porque de alguna manera muere una parte de México, una parte de nuestra identidad. Nosotros conocemos generalmente a más personas que hablan náhuatl. ¿Por qué? Porque los mexicas o los aztecas, que eran quienes lo hablaban, conquistaron mucho territorio mexicano. Entre los mexicas y los mayas, realmente son los conquistadores del territorio mexicano. Por eso en muchos estados se hablan estos dos tipos de lenguas. Tanto el maya en la parte sur de la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, y en la zona centro, por ejemplo, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Morelos, se habla el náhuatl, porque es la región donde existieron los mexicas o los aztecas. Y esto que les platiqué es exclusivamente de los mexicas. ¿Por qué me refería a ellos únicamente si hay 69 pueblos más? Bueno, porque fue el más importante de esta región y fue el que le dio origen al nombre de México y que le dio origen a lo que ahora somos. De hecho, bueno, muchos de nosotros seguramente somos descendientes de mexicas, más que de mayas, porque los mayas están en otra región, aunque algunos de ustedes son descendientes de personas zapotecas, mixtecas, totonacas. Entonces, no hay que sentirse avergonzado, hay que sentirse orgulloso de lo que saben, de lo que son y de lo que representa hablar una lengua indígena. Bien, ahora vamos a realizar una actividad. Actividad número 3. Cuestionario. Indicaciones. Lee la página 222 del libro y después analiza los cuadros de las lenguas indígenas de las páginas 223 y 224 y responde el siguiente cuestionario en tu libreta. Pregunta número 1. ¿Qué es una lengua indígena u originaria? Pregunta número 2. ¿Cuántas lenguas originarias se hablan en México? Pregunta número 3. En México, ¿cuáles son las 5 lenguas que más se hablan y en qué regiones se hablan? Pregunta número 4. Fecha en que se publicó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Y última pregunta, número 5. Menciona los objetivos que busca el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Nos vamos a ir al libro. Yo se los voy a mostrar aquí en la computadora para que sea más fácil y sepan dónde ubicarlo. Ya lo tengo aquí guardado. Este es el libro, chicos. Vean que lo podemos explorar. Podemos ahí abrir el libro. Vean. ¿Sale? Pero para no andar buscando de página en página, bueno, pues vamos a irnos a la página donde inicia nuestro proyecto, que es la 220. Ahí está nuestro proyecto. Y después
vamos a buscar las páginas donde vamos a sacar la información para responder el cuestionario, que es la página 222, es este texto el que vamos a leer. Después en la página 223 vamos a analizar este cuadro número 1, donde nos muestra el número total de las lenguas indígenas que se hablan en México. Ustedes van a tener que contar todas las lenguas que se hablan y hacer un cálculo, una suma, para determinar cuántas son las que se hablan en México. No rebasan los 70, así que aguas. Y después, en la siguiente página, en el cuadro número 2, el libro les presenta información acerca de cuáles son las lenguas originarias o indígenas que más se hablan hasta las que menos se hablan. ¿De acuerdo? Bien, pues manos a la obra, tenemos que trabajar. Adelante, chicos. Después de haber resuelto este cuestionario, espero que ahora la información sobre la diversidad lingüística y cultural de México para ustedes sea más clara. Realmente México por eso es uno de los países con mayor turismo nacional e internacional, porque lo tiene todo, todo. Tradiciones, culturas, es muy grande además, y también tiene desierto, tiene selvas, tiene costas, tiene manglares, tiene playas. Realmente México es extraordinario. Y bueno, pues si ustedes siguen investigando o pregúntenle a sus maestros de historia, México era más grande. Fue perdiendo territorio a lo largo de los años, es hablar de otros temas de historia, pero imagínense, un México todavía más grande. Hay algunos estados que son del tamaño de países europeos. Entonces realmente México es muy grande y por lo tanto tiene muchísima diversidad cultural. Ya lo platicaremos, ya lo comentaremos. Mientras, nos vemos en un siguiente video para continuar con nuestra clase del proyecto número 11 de las palabras de los dioses. Hasta luego, chicos. Adiós.